Buenas tardes familia, qué lindo es encontrarnos otro domingo más. Vamos a compartir juntos la Santa Cena, una alegría de estar juntos. Bueno, vamos a comenzar, se los leo yo, así que no hace falta, pero después les voy a pedir que por favor busquen el texto de Mateo 16, ¿sí? Que después juntos vamos a desarrollar una idea ahí. Muy bien. Vamos a empezar con lo que Jesús dijo en la Santa Cena. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Muy bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado y hemos hablado sobre la Santa Cena? Pero siempre la palabra nos trae una nueva revelación. Así que te invito ahora que le podamos poner imágenes juntos al relato, ¿sí? Imagínate ese día en el aposento alto, Jesús con sus discípulos, y le acaba de decir esto que recién leímos. Jesús abre su boca y a ese grupo de amigos le declara la verdad, la proclama más importante que alteraría la vida del mundo entero y cuya promesa jamás sería igualada. Tremendo. Yo me imagino que estos hombres no entendieron casi nada o nada, porque si a nosotros a veces nos cuesta entender con más revelación la totalidad de lo que significaría la obra de Jesús en la cruz, me imagino que ellos menos. Así que bueno, pero lo que sí sabemos, que estos hombres conocían en intimidad a Jesús, que estos hombres vivieron experiencias tremendas con Él. Él les revelaba lo íntimo que su padre le revelaba a él, les ha dado un montón de promesas, como también sus discípulos le hicieron promesas a él. Es decir que para ellos Jesús, su íntimo amigo, era el Mesías. Por ahí para otros era un profeta o un simple carpintero judío, pero no para ellos. Perdón. Ellos tenían en claridad que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías. Pero llegó un tiempo en que la presión fue tan grande, sabemos la historia, cuando Jesús es declarado culpable, lo llevan a juicio y condenado a muerte y de muerte de cruz, que la presión sobre estos hombres fue tan fuerte, que no pudieron aguantar, no pudieron soportar aquello que no entendían, aquello que les vino así de golpe, el terror los dominó y perdieron las perspectivas de quién era Jesús, el Mesías. Y bueno, ya sabemos la historia, algunos los negaron, como Pedro, otros permanecieron, como Juan, algunos los miraron desde lejos, ¿verdad? Todos tomaron actitudes diferentes, pero todos en algún momento se alejaron de esa cruz y lo que yo me ponía a pensar, ¿qué habrá pasado en la cabeza de ellos desde el día que Jesús murió hasta el día que se volvieron a encontrar con Él? Me imagino que muchos sentirían un dolor tremendo, una tristeza, un desconsuelo, desconcierto, ¿sí? Muchos hasta harían preguntas, pero nos tendría que haber explicado un poco más, porque esto la verdad que es heavy. ¿Qué vamos a decir después? Pero Pedro, yo me imagino Pedro. Pedro estaba destruido.
Pedro se preguntaba, ¿qué hice? ¿Cómo pude hacer esto? Y me lo dijo, 3 veces me vas a negar. Y 3 veces lo negué. ¿Cómo pude haberle hecho esto a mi amigo, a mi mejor amigo, a mi maestro? ¿Cuántas promesas le hice? ¿Verdad? Pero así y todo, cada uno fue saliendo de su escondite y se encontraron, fueron a encontrarse, todos. A lo mejor por la necesidad de estar juntos, porque ellos pasaron muchos momentos juntos en intimidad con Jesús, para encontrar alguna respuesta entre ellos, para consolarse, animarse, para ver cómo iban a enfrentar el día de mañana. O quizás por el simple hecho de haber estado en intimidad con Jesús y conocer su corazón, ellos albergaban una esperanza más allá de lo que veían. Jesús era capaz de hacer cualquier cosa más allá de lo que se veía, y ellos lo sabían. Además tenían, vamos a decir, algunos rumores de resurrección, así que por las dudas creo que permanecieron todos juntos. Ahora sí, ¿qué pasó? Y ahora quiero que me acompañes a Mateo 16, por favor. Sí, y te lo voy a contar, no y solo vamos a leer juntos un pasaje. Más o menos la historia cuentan entre el 4 y el 5 que las mujeres fueron a buscar especies para ungir el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Y cuando llega, la palabra dice que vieron la piedra removida. Acá dice, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no se asusten, ¿buscás a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí, miren. Pero acá viene la perla, en el 7, como dice Mac Lucado, de donde inspiré el relato. Dice así, pero oíd, decid a sus discípulos y a Pedro, que Jesús va adelante a Galilea como les había dicho. Vamos de nuevo con esto. Jesús le dice, avisadle a los discípulos, y en una versión que he leído dice, y especialmente a Pedro. ¿Sabes? El Señor sabía cómo se sentía Pedro. Lo conocía tan íntimamente que sabía que en el corazón de Pedro había un arrepentimiento, un remordimiento. ¿Y sabes qué? Al Señor no lo sorprendió esto. ¿Sí? Él sabía todo, como sabe todo de nosotros. Al Señor no le sorprende cuando le fallamos o cuando no actuamos de acuerdo a lo que prometimos. Como hizo con Pedro, hace con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado así? ¿Cuántas veces al tener una presión grande sobre nuestras vidas, algo que no esperamos o algo doloroso, también perdemos las perspectivas de quién es Dios, de quién es el Mesías, ¿no? Y actuamos de manera que nunca imaginamos que íbamos a actuar, ¿verdad? Pero lo único que necesitaba Jesús en ese momento era el arrepentimiento de Pedro y que Pedro volviera. Y eso mismo es lo que necesita de nosotros, que salgamos de esas cuevas espirituales donde estamos escondidos. Yo me lo imagino decírmelo a mí, ¿no? Porque Estela, vamos, a mí no me sorprende nada de lo que hayas hecho o no hecho. Yo necesito tu corazón arrepentido y empezamos de nuevo. ¿Y sabes qué es lo que me impacta de esto? Que con respecto al propósito, Jesús no hizo diferencia entre Juan, que había permanecido, y Pedro, que le había fallado.
los dos pudieron cumplir su propósito. Jesús no abortó el propósito de Pedro porque le falló. Al contrario, lo alentó, ¿sí? Le dio tremendo ministerio. Porque cuando nosotros aún nos damos por vencidos, Él no se da por vencido con nosotros, ¿sí? Él cree más en nosotros que lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Por eso te aliento a que te acuerdes de esto, y como yo soy así medio novelera, me imagino que cuando salgamos, primero tenemos que salir de nuestras cuevas, ¿no?, íntimas y espirituales y emocionales, y cuando después termine esta cuarentena y salgamos de nuestras cuevas físicas, no iremos por Jerusalén, pero nos dirigiremos todos a Luis Viale, y algunos iremos como Juan, así firmes, ¿viste? Con esa convicción de que llegamos firmes hasta el final, fortalecidos. Otros iremos como Pedro, ¿no?, sabiendo que fallamos, que no hicimos lo mejor, y otros estaremos en el medio, ni tanto como Juan, ni tanto como Pedro. Pero vamos a estar allí, como los discípulos, juntos, alentándonos unos a otros, porque sabemos que, como pasó con ellos, el Señor se va a presentar en medio de nosotros y vamos a adorarlo y vamos a proclamar su grandeza todos juntos. Y en esta certeza de que Dios nos da el perdón más grande, que es la vida eterna, hasta el perdón más chiquito, que nos ayuda a seguir cada día adelante, confiando en que Él lo único que quiere es hacernos bien, podemos seguir cada día su promesa y seguir adelante. Ahora te invito a que tomes el pan, lo acá preparadito, de la copa, y juntos le demos gracias a este Dios. Gracias, Jesús, por todo lo que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias porque la promesa más grande del mundo es nuestra, Señor. Gracias porque tu obra en la cruz alteró nuestras vidas y para bien, Señor. Gracias porque tu sangre nos permite gozar la vida eterna y también gozar del perdón que necesitamos cada día y de tu misericordia para seguir adelante. Gracias, Señor, porque alcanzaste tantas cosas en la cruz por nosotros, Señor, que no nos va a alcanzar la vida para descubrir todo ese misterio, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Tú no viniste a traernos juicio. Tú viniste a enseñarnos el perdón. Gracias, Señor, porque, como dice Santiago, tu misericordia triunfa sobre todo juicio. Gracias, amado Jesús, por todo esto. Gracias por ser papá. Gracias por amarnos incondicionalmente. En el nombre de Jesús. Amén. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y
me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Vamos, dígaselo. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Yo te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Vamos, dígaselo a él. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Qué bendición poder estar juntos celebrando la cena del Señor, recordando lo que Él hizo por nosotros en esa cruz y sabiendo, teniendo la expectativa, porque los días lo indican así, que su venida está cercana. Así que descansemos en sus promesas, descansemos en sus palabras que nos traen paz en medio de la crisis, en medio del desconcierto, y mantengámonos unidos en el ámbito espiritual, sobre todo en este tiempo que no lo podemos hacer físicamente. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de la integridad. Vamos a continuar con este estudio acerca del área profesional y vamos a estar viendo algunos momentos en la vida de José, el hijo de Jacob, porque en su vida, en sus acciones, en su estilo de vida, se ven reflejadas muy claramente varias características de lo que es una persona íntegra. El pasaje lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 39. Dice así: cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era el capitán de la guardia del faraón, el rey de Egipto. El Señor estaba con José, nos dice el verso 2. Por eso tenía éxito en todo mientras él servía en la casa de su amo egipcio. El Señor estaba con José y José tenía éxito en todo en esa casa. Verso 3, Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas
y los animales prosperaron. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto de lo que iba a comer. Vos conocés la historia de José. Alejandro en el verano nos habló, nos enseñó algunas cosas muy especiales acerca de cómo Dios lo usó. Pero en esta tarde quiero compartirte algunas enseñanzas acerca de la integridad. Recordás que los hermanos tuvieron celo de él, sobre todo por la túnica que el padre Jacob le había regalado. Era una túnica especial de colores, y también se despertaron celos por los sueños que José tuvo. Así que los hermanos lo venden, intentan matarlo primero, pero luego lo venden como esclavo. Y José llega a esta casa de Potifar, a este jefe de verdugos. Se nos hace difícil entender cómo un soñador es esclavo, cómo alguien con una promesa tan grande pasó una temporada de esclavitud tan horrible. Nos dice la Biblia que José era esclavo, pero había algo en su vida que lo hacía diferente a los demás esclavos que había en ese lugar. Dice que era un esclavo, pero Dios estaba con ese esclavo. Y es notable cómo las demás personas, especialmente su amo Potifar, podían notar la gracia de Dios a través de sus acciones y el resultado de esas acciones, el resultado de esas mismas acciones. Todo lo que José tocaba prosperaba, era aumentado, crecía, se expandía. ¿Por qué? Porque José portaba una promesa, había un propósito en su vida, había una palabra. Y una de las cosas que va a ser notorio en una persona que tiene una promesa es que todo lo que emprenda en Dios será bendito. La integridad de José era pública. Y ese estándar de vida que él había decidido abrazar en su interior era conocido por todos. Varias veces José expresó su temor y dependencia en cada cosa que hacía. Y entonces José tomaba sus decisiones en sintonía con sus convicciones. Y Dios respondía con su presencia, con su gracia, con su bendición a ese estilo de vida que José había incorporado. Nos dice el relato que esa bendición se extendió no solo a la casa de Potifar, sino también al campo. Eran benditos sus animales, eran benditas sus cosechas. José era consciente que la presencia de Dios estaba con él. Y entonces él decidió cuidar esa presencia viviendo en integridad, porque José valoraba la presencia de Dios y la cuidaba. A lo largo de toda la historia de José podemos apreciar cómo la presencia de Dios en su vida hizo que el enfoque de cada conflicto natural que él tuvo que enfrentar, ese conflicto fuera usado por Dios para que los sueños que tuvo en su casa, en la casa de Jacob, llegaran a concretarse. La presencia de Dios en una persona íntegra te cambia el enfoque del conflicto y lo lleva al ámbito espiritual, lo lleva al propósito final de Dios. Por eso la persona íntegra te cambia la atmósfera espiritual del lugar donde se mueve. Es decir, José llevaba esa atmósfera espiritual a todo lugar donde él iba y a todo lo que tocaba. José llegó a esa casa con la presencia de Dios y todo cambió. Su vida afectó para bien todo lo que Potifar tenía. Por eso José fue un experto en cuidar la presencia de Dios. Nos dice el relato que todo lo que ponían en su mano, Dios lo hacía prosperar.
José ponía su mano y Dios lo hacía prosperar. Alguien tiene que trabajar, alguien tiene que esforzarse, alguien tiene que poner la mano y trabajar. Pero si lo hace con la presencia de Dios, los resultados serán extraordinarios. Claro que José podría haber escogido quedarse en esa casa como un esclavo más, pensando en todo lo que había pasado, pensando en lo que sus hermanos le hicieron, en sus heridas, cómo fue maltratado, y preguntarse por qué le pasó, a dónde quedaron sus sueños y por qué sus hermanos los despreciaron así, por qué lo vendieron. ¿Sabes que mucha gente se queda en esta etapa de buscar el porqué de sus problemas, el porqué de las acciones o inacciones de los demás, buscando las razones de por qué lo abandonaron, por qué lo traicionaron, por qué lo estafaron? Y es ahí cuando el pasado es más protagonista que nuestro presente o que nuestro futuro, las expectativas que tenemos acerca del futuro. ¿Sabes que una de las cosas que nos enseña José es que él no permitió que el resentimiento, el rechazo, el dolor lo estancaran emocionalmente? Porque él nunca hubiera podido progresar, prosperar, viviendo en el pasado o continuamente pensando en cómo llegó a esa situación, cómo llegó a esa casa, en lugar de estar atento a lo nuevo de Dios que estaba por venir. Por eso, nunca menosprecies la presencia de Dios, porque el impacto que la presencia de Dios va a producir en tu vida, si vos dejás atrás tu pasado, si dejás atrás todos estos cuestionamientos que generalmente nosotros nos hacemos, ese impacto sobre los demás, sobre las demás personas, será el mejor testimonio de que vos sos un bendito de Dios. Los resultados en la vida de José dieron testimonio a su jefe, que era un impío que vivía adorando dioses en Egipto, acerca de quién era el verdadero Dios y el poder de ese Dios para bendecir toda su casa. Potifar reconoció así, dice: yo sé que Jehová está contigo, porque todo lo que pongo en tu mano, Dios lo hace prosperar. Lo segundo que encontramos en José es que su integridad inspiraba confianza en los demás. Nunca dejes de inspirar confianza. Inspiró tanta confianza siendo un esclavo en esa casa que su amo no tuvo más remedio que ponerlo al frente de toda la casa, de todas sus posesiones. José inspiraba confianza. Una persona íntegra es una persona que se gana la confianza de los demás. ¿Cómo? Siendo cuidadoso con las cosas que no son de uno, con las cosas que son de otro, o siendo cuidadoso con las cosas que son de Dios. José era cuidadoso con las cosas que no eran suyas. Hablando de esto, nos dice el verso 7 que la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo. Es decir, José era una persona atractiva y esta mujer comenzó a mirarlo con deseos sexuales y le dijo: ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Dice el verso 8, pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad?
sería un gran pecado contra Dios. José tenía muy claro cuál era su lugar allí y lo expresa con claridad. Mi amo confía en mí. Así que vemos que José nunca dejó de respetar a la autoridad, en este caso Potifar, que Dios había puesto sobre él. José respetaba a la persona que Dios estaba usando para bendecirlo, y al decidir esto, al decidir respetar esa autoridad, también estaba respetando a Dios. Por eso José expresó: ¿cómo podría hacer semejante maldad? Podemos ver por sus dichos que su corazón se mantenía sano, que nunca la traición de sus hermanos dañaron su corazón, porque su relación y respeto hacia Dios nunca falló, a pesar de estar en una temporada de esclavitud y teniendo muchas excusas válidas para enojarse con Dios, para alejarse de Él. Nunca permitas que los problemas de la vida afecten tu confianza y dependencia de Dios. Nunca dejes que las faltas de respuestas afecten tu relación con Dios. Nunca dejes que el comentario de los demás o las acciones de los demás afecten tu relación con Dios. Porque Dios es el que tiene todas las respuestas. Simplemente, algunas veces hace silencio por nuestro bien. Así que José era consciente que él estaba siendo bendecido por Dios en ese lugar y era consciente de la mayor influencia que tenía en esa casa. Y a mayor nivel de influencia, José tenía mayor nivel de respeto a Dios y a su autoridad. Te lo vuelvo a decir, a mayor nivel de influencia, cuando era promovido en esa casa por la gracia de Dios, José mantenía un nuevo nivel de gracia, un nuevo nivel de respeto, un nuevo nivel de sujeción a su autoridad. Nunca dejes de respetar a Dios y a quien usa para bendecirte, aunque Dios te haya promovido a nuevos lugares de influencia, porque es cuando Dios te bendice, cuando Dios te promueve, cuando estamos rodeados de éxitos, cuando decimos que la vida nos sonríe, donde se presentan las mayores tentaciones. Así fue en el caso de José. Esta mujer se acerca a él con intenciones muy poco sanas para la vida de un jovencito de 18 años, con intenciones claras, precisas. Dice el verso 10 que día tras día ella seguía presionando a José, pero él negaba acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó: vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto, sus vestiduras en manos de ellas al salir corriendo de la casa. No fue nada fácil para José mantener su integridad con una mujer tan intensa y con una mujer que tenía autoridad sobre su vida. José, para mantener su integridad, tuvo que tener dominio propio y una firmeza muy particular día tras día para evitar encontrarse con ella y ser seducido por esta mujer. Es interesante que José conocía los límites que su patrón le había puesto y él mismo, José mismo, los marcó antes. Uno de los problemas que generalmente tenemos en esta área profesional, en los trabajos, es que nos excedemos en los límites que nos estableció la autoridad. Para poder tener sana nuestra integridad, tenemos que marcar los límites antes y sobre todo los límites morales.
no en el momento en que somos tentados, sino antes. Estos son mis límites. José los conocía, los aceptó y con su conducta, con sus decisiones, los honró. A tal punto que vemos que salió corriendo medio desnudo para huir de esa tentación. José tenía claro y pudo evitar mayores problemas porque él tenía muy claro lo que Dios había puesto en su mano y lo que su amo había puesto en su mano y le era permitido hacer. Cuando uno tiene un sueño de Dios, sabe lo que Dios le ha dado y lo que no. Y entonces puede tomar decisiones inmediatas. José se controló, salió corriendo medio desnudo porque Dios le había dado un sueño. Y sabes, en ese sueño no estaba la mujer de Potifar. Nos dice el relato que las maquinaciones de esta mujer continuaron. Ella se quedó, dice el verso 16, con el manto hasta que su esposo regresó a la casa y luego le contó su versión de lo sucedido. Por supuesto que era una mentira. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. José es excarcelado. Potifar se enfureció tanto cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado, y entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José se quedó allí. Hay veces que mantener la integridad nos va a llevar a pagar un determinado precio. No siempre vamos a saber cuál va a ser el costo. En el caso de José, el precio fue ser encarcelado, vivir en la cárcel de manera injusta algunos años. Si queremos vivir de manera íntegra en un mundo que se desintegra, habrá un precio que pagar y debemos estar dispuestos a pagarlo. José fue fiel en lo secreto de esa casa. Y a pesar de eso, lo que se decía de él era que era un abusador, que era un hombre infiel, que había roto la confianza de su jefe. La gente hablaba mal de José. En el mundo pasaba eso. Pero en el ámbito espiritual, los cielos estaban de fiesta. Estaban aplaudiendo las acciones determinadas de un joven hermoso que había decidido mantenerse puro. Va a haber momentos en nuestra vida que vamos a tener que elegir quién nos va a aplaudir. Si nuestros amigos por compartir con ellos cosas impuras, o vamos a escuchar los aplausos del cielo por habernos mantenido fiel y expectantes para recibir todo lo prometido por Dios. En el mundo decían que José era un hombre infiel, pero en el cielo Dios sonreía porque José le estaba siendo fiel a su Dios. Habrá momentos así en nuestra vida, donde a lo mejor nos sentimos encarcelados, limitados por ser fieles a Dios, donde a lo mejor vamos a ser ignorados, burlados, humillados por ser fieles, y quizás hasta se olviden de nosotros. Pero quiero que te fijes cómo sigue la historia. El verso 21 dice así: pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. La promesa de Dios se mantiene intacta. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Dios va a estar a nuestro lado
y Él hará que todas las cosas funcionen a nuestro favor, funcionen para nuestro bien. Y aunque haya temporadas que no coincidan con los sueños recibidos o con las promesas que recibimos de parte de Dios, tengo que desarrollar la paciencia y esperar en Dios, porque por algo Él lo está permitiendo. Lo que Dios está formando, lo que Dios está haciendo en mi interior, lo que Él está desarrollando en mi vida, pronto va a salir a la luz. Hoy puede ser que me echen de la casa de Potifar, puede ser que me metan en una cárcel, que me sienta limitado, encarcelado, pero yo sé que Dios escribió mi historia y que Él conoce mi final. Y aunque hoy me difamen por ser fiel, o me rechacen o me aparten del trabajo por no prenderme en cosas deshonestas, yo sé que mi mañana será de gloria, porque Dios me va a posicionar en el lugar donde Él determinó que yo esté, para bendición, para extender la vida, para que pueda bendecir a miles. Quiero que guardes esta palabra en esta semana en tu corazón, y si podés en la semana volvé a escucharla para poder discernir algunas cosas o revelaciones que hay escondidas en ella para tu vida. Te bendigo, bendigo tu semana en el nombre de Jesús. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y descansa. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí.
Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Y empiezan a danzar. Y empiezan a danzar. Y empiezan a correr. En Luna Park levanta la voz y empieza a cantar con libertad. Levanta tus manos, que solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levanta las manos y diga: solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Ríe todo lo que no podía reír. Grita todo lo que no podías gritar. Hay todo un ambiente de sanidad en ese lugar. Hay todo un ambiente de libertad en ese lugar. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz.